Hoy veremos qué es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es el proceso de comunicación en el que existe un envío y recepción de mensajes sin necesidad de decir palabras, es decir, que se hace mediante indicios, gestos y signos. Este no tiene una estructura sintáctica, así que no pueden analizarse secuencias de constituyentes jerárquicos. Los mensajes pueden ser comunicados a través de gestos, lenguaje corporal o postura, expresión facial y contacto visual. La comunicación de objetos tales como ropa, peinados o incluso la arquitectura o símbolos y la infografía, así como la conducta, pues hay un monitoreo de lo que hacemos y de lo que recibe el receptor. La comunicación no verbal surge con los inicios de la especie humana, antes de la evolución del lenguaje propiamente dicho. Los animales también muestran ciertos tipos de comunicación no verbal. Es importante no confundir la comunicación no verbal con la comunicación no oral, ya que existen formas de comunicación verbal que no son orales. Tipos de comunicación no verbal. Lenguaje gestual y corporal. Es común que en su desempeño diario los seres humanos hagan gestos y den señales no verbales interpretables por otras personas como muecas, movimientos de brazos, manos y dedos, entre otros. Paul Ekman encontró hasta 15 expresiones del rostro universalmente entendibles en diferentes culturas. La ropa es un medio muy complejo que nos transmite un mensaje simple y concreto. Esta encierra una serie de conocimientos que, según Ferrus Calafel, que dice que a través del vestido podemos hablar de sentimientos, actitudes, personalidad, secretos, historia y rasgos de una persona. Esta definición de Ferrus Calafel es una guía para definir la ropa como un sistema de signos. El lenguaje visual comprende tanto las señas o indicios simples como códigos semióticos complejos. Gracias a señas, gestos y miradas, las personas son capaces de transmitir mensajes que permiten al receptor saber lo que significan sin necesidad de ponerse de acuerdo. Por el contrario, los códigos más complejos solo pueden ser aprendidos y el significado no se determina por reglas exclusivamente pragmáticas, sino que requiere el análisis de una dimensión sintagmática y una dimensión paradigmática. La mirada es un aspecto importante en la comunicación no verbal, ya que permite complementar la información verbal corroborándola o matizando su contenido. En la mayoría de conversaciones entre seres humanos existe un notable contacto visual, resultando anómalas las personas que no miran demasiado a interlocutores. En niños, la falta de contacto visual está asociada frecuentemente a mentiras, distorsiones y otros hechos psicológicos interesantes. También puede señalar autismo. En la comunicación pública, el contacto visual muy persistente puede provocar inquietud y nerviosismo en la persona que está hablando o en el auditorio. El apretón de manos como elemento de comunicación no verbal ha sido adoptado en casi todo el mundo como forma habitual de saludar a una persona. Sin embargo, hay saludos tradicionales que permanecen todavía en países asiáticos. La forma firme o suave de dar la mano a las personas. También forma parte del lenguaje verbal o no verbal. En Europa, el saludo tradicional es un apretón de manos, seguido en ciertos casos por un abrazo o incluso un beso o dos en las mejillas entre amigos. Mientras que en países como Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia o Irlanda, la gente se aprieta las manos con bastante firmeza, pero en otros países como España, Francia o Italia, el apretón es más ligero y cálido. En África y en Oriente Medio, debido a las distintas nacionalidades a las influencias surgidas en la época de la colonización, los gestos son muy variados y complejos. En muchos países árabes, la presión no es tan fuerte como en Europa, pero el apretón es considerado como uno sincero, cálido y muy suave. Para países asiáticos como Japón, República China o Corea del Sur, una reverencia o simplemente una inclinación de cabeza bastan para marcar un saludo de llegada o de despedida. En algunas comunidades, el saludo es un gesto en el que las manos se juntan como en actitud de rezar, a la altura del pecho y la cabeza se inclina ligeramente. Created using Powtoon.